¿Alguna vez te has escapado el día de tu boda y aceptaste que un extraño te llevara? Desconocías el peligro que te perseguía. Su pasado fue mortal. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad la estás viendo. Escucha atentamente lo que voy a decir. Esta será la mejor historia que escucharás esta semana. Antes de continuar tengo que decir, si esta historia te conmueve, hazte oyente premium. Hay romances aún más profundos, intensos y secretos. Haz clic en Conviértete en miembro ahora y escucha las mejores historias exclusivas por un precio bajo. Sigue el enlace en la descripción o el comentario fijado. La carretera que serpenteaba por la serra costera parecía aún más solitaria en aquella noche lluviosa. Hugo Bellas, un profesor de literatura jubilado de 45 años, conducía su Volkswagen Gol gris, de regreso a casa tras visitar a unos amigos en otra ciudad. Viudo desde hacía 2 años, desde que Elisa se marchó tras una larga lucha contra una terrible enfermedad, Hugo encontró en la carretera una especie de refugio para sus pensamientos. La lluvia arreció, empañando las ventanillas del coche. Hugo aminoró el paso mientras ahuyentaba los recuerdos dolorosos que insistían en perseguirlo. Fue entonces cuando divisó una silueta femenina al borde de la carretera. Llevaba una bata blanca empapada y saludaba con desesperación. Tras un instante de vacilación, Hugo detuvo el coche unos metros más adelante. «¿Está todo bien, señora?», preguntó abriendo ligeramente la ventanilla del pasajero. «Por favor, necesito ayuda», respondió la mujer con voz temblorosa. Su rostro, parcialmente iluminado por los faros, revelaba unos ojos marrones asustados y una expresión desesperada. Hugo abrió la puerta. «Pasa, hace demasiado frío para estar bajo la lluvia». La mujer entró rápidamente, trayendo consigo el aroma de la lluvia y un suave perfume a jazmín. De cerca, Hugo pudo ver que llevaba un vestido de novia debajo del abrigo. «Me llamo Hugo Bellas. ¿A dónde necesitas ir?» «Sácame de aquí, por favor». Respiró hondo antes de continuar. «Me llamo Rose Allens y estaba a punto de casarme». «¿Hoy?» Hugo asintió y encendió la calefacción del coche. «Supongo que la ceremonia no salió como estaba previsto». «No tienes ni idea». Rose se pasó una mano por el pelo mojado. «Descubrí algo terrible sobre mi prometido, Rafael Mendonça. Algo que lo cambió todo». Hugo reanudó la marcha bajando la montaña hacia Caraguatatuba. «Si quieres hablar, te escucho bien. Si prefieres guardar silencio, también lo respeto». Rose se quedó mirando la carretera oscura un momento antes de volver a hablar. «Rafael es dueño de una de las constructoras más grandes del país. Nos conocimos cuando me contrataron como arquitecta para uno de sus proyectos en Río de Janeiro». Hizo una pausa. «Al principio fue como un cuento de hadas. Era atento, generoso y parecía quererme de verdad». «¿Y qué cambió?», preguntó Hugo sin apartar la vista del sinuoso camino. «Poco a poco empezó a controlar todo en mi vida. Quería saber dónde estaba a cada minuto, con quién hablaba, qué vestía. Me alejó de mi familia y mis amigos. Decía que era por amor, por celos. Y yo ingenuamente le creí». La lluvia se intensificó. El sonido de las gotas golpeando el techo del coche creaba una melodía constante. Esta mañana, mientras preparaba la boda, encontré documentos en su oficina. Planeaba apoderarse de todos mis bienes después de la boda. Incluso tenía un informe médico falso que sugería que no estaba mentalmente capacitado para administrar mis propios bienes. Hugo frunció el ceño indignado. «Eso es un crimen. Rafael tiene conexiones poderosas, gente influyente que lo ayuda a conseguir lo que quiere. Cuando lo confronté, él...» Rose tragó saliva, tocándose instintivamente una marca roja en la muñeca. Mostró una faceta que nunca antes había visto. «Logré escapar durante los preparativos finales. Solo tomé mi mochila y eché a correr». «Ya estás a salvo», dijo Hugo, sintiendo una compasión que no había experimentado en mucho tiempo. «Puedo llevarte a la comisaría si quieres presentar cargos». Rose negó con la cabeza. «No serviría de nada».
La policía local está en su nómina. Solo necesito un lugar donde pasar la noche y decidir qué hacer. Hugo reflexionó un momento, mientras atravesaban el túnel que atravesaba la montaña. Tengo una casa de playa en Caraguatatuba. Ahora está vacía. Puedes quedarte allí esta noche y mañana decidiremos qué hacer. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Hugo sonrió levemente. Digamos que he pasado por situaciones difíciles. Sé lo importante que es tener a alguien dispuesto a echar una mano. El resto del viaje transcurrió en un silencio confortable, interrumpido solo por el sonido de la lluvia y la radio, con una canción de Caetano Veloso. Al llegar a Caraguatatuba, Hugo se detuvo en un pequeño mercado para comprar algunos artículos básicos. «Espere aquí», dijo, apagando el motor. «Vuelvo en unos minutos». Rose vio a Hugo entrar en la tienda. A través de las ventanillas del coche podía ver la playa oscura a lo lejos, las olas rompiendo contra la arena. Por primera vez desde que había huido, se permitió respirar hondo. Su celular, que había mantenido apagado, pesaba en el bolsillo de su abrigo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Rafael usara todos sus recursos para encontrarla. Cuando Hugo regresó con 2 bolsas de compras, encontró a Rose hojeando un libro de poesía en la guantera. «¿Te gusta Carlos Drummond de Saint-Just Andrade?», preguntó poniendo las bolsas en el asiento trasero. «En realidad sí. Estudié literatura antes de pasarme a arquitectura», devolvió el libro a la guantera. «Eres profesor, ¿verdad?». Hugo asintió, sorprendido. «¿Cómo lo adivinaste?». «El coche lleno de libros, tu forma de hablar, y hay una insignia de la UNESP colgada del espejo retrovisor». Sonrió, volviendo a arrancar el coche. «Profesor de literatura brasileña durante 20 años. Me jubilé hace poco». «¿Por qué? Te ves joven para estar jubilado». La sonrisa de Hugo se desvaneció. «Después de que mi esposa se fue, necesitaba un cambio. Decidí venir a la costa, a buscar un poco de paz». La casa de Hugo estaba en una calle tranquila, a 2 cuadras de la playa. Era un edificio sencillo, pintado de azul claro, con un pequeño porche. Al entrar, el olor a mar y libros viejos llenó la habitación. «No es tan lujoso como estás acostumbrado», comentó Hugo encendiendo las luces, «pero es cómodo». Rose miró a su alrededor, fijándose en las estanterías llenas de libros, los muebles de madera oscura y las fotografías enmarcadas. «Es perfecto. Sinceramente, después de vivir tanto tiempo en una mansión que parecía un museo, este lugar me parece más mi hogar que cualquier otro que haya visitado últimamente». Mientras Hugo preparaba té en la cocina, Rose observaba la fotografía de una mujer sonriente en la playa. «¿Tu esposa?», preguntó cuando él regresó con 2 tazas. «Sí, Elisa». Hugo le entregó una taza a Rose. «Le encantaba este lugar. Compramos la casa juntos hace 10 años, con la intención de mudarnos definitivamente cuando me jubilara». «Lo siento», dijo Rose, genuinamente conmovida. «La vida no siempre sale según lo planeado», respondió Hugo, sentándose en un sillón. «Pero estoy aprendiendo a encontrar nuevos caminos». Esa noche, mientras la tormenta arreciaba afuera, 2 almas heridas encontraron un momento de calma. Hugo preparó la habitación de invitados para Rose, quien, agotada por los sucesos del día, se durmió rápidamente. Antes de retirarse, Hugo se quedó en el porche mirando la lluvia. Algo en esa mujer había despertado en él sentimientos que creía latentes desde siempre. No era solo compasión, sino una inexplicable sensación de propósito, como si, de alguna manera, sus caminos estuvieran destinados a cruzarse en ese oscuro camino. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las pálidas cortinas de la habitación de invitados. Rose se despertó desorientada, sin reconocer por un momento dónde estaba. Los recuerdos de la noche anterior volvieron a la memoria en destellos. El descubrimiento de los documentos, el enfrentamiento con Rafael, su desesperada huida bajo la lluvia. Y entonces Hugo se levantó lentamente, notando que aún llevaba la combinación que había usado debajo del vestido de novia. Su abrigo y vestido estaban colgados en el baño,
ya secos. En la silla junto a la cama, encontró ropa de mujer, cuidadosamente doblada. Vaqueros, una blusa azul claro y un cardigan beige. Una nota reposaba encima. «Buenos días. Encontré esta ropa de mi hermana. Espero que le quede bien. El café está en la cocina. Hugo». Rose sonrió conmovida por el gesto. Tras una ducha rápida se puso la ropa prestada, que, sorprendentemente, le quedaba bien. Al entrar en la cocina encontró la mesa puesta con pan, fruta, café y zumo de naranja. Hugo estaba en el porche leyendo el periódico. «Buenos días», dijo acercándose. Hugo se giró sonriendo levemente. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Mejor de lo que esperaba. Gracias por la ropa y el café». «De nada. Pensé que tendrías hambre», señaló la silla frente a él. «Siéntate, por favor». Mientras comían, Rose observaba el océano a lo lejos, las suaves olas rompiendo contra la arena. La tranquilidad del lugar contrastaba marcadamente con el torbellino de emociones. ¿Qué sentía? «He pensado mucho en qué hacer», dijo finalmente. «Necesito ir a São Paulo. Tengo una amiga allí, Camila, que puede ayudarme. Es abogada y siempre ha desconfiado de Rafael». Hugo asintió. «Puedo llevarte allí. No quiero abusar de tu bondad. Ya has hecho demasiado por mí». «No es un insulto para nada. Casualmente necesito ir a São Paulo a resolver unos asuntos pendientes en la universidad». Era una pequeña mentira, pero Hugo no podía dejarla pasar. Después del café, Rose pidió usar la computadora de Hugo. Necesitaba revisar sus cuentas bancarias, pues temía que Rafael ya hubiera tomado medidas para congelarlas. Para su alivio, aún tenía acceso a su dinero. Transfirió una cantidad considerable a una cuenta secundaria que Rafael desconocía. «Necesito comprar algunas cosas básicas antes de irnos», dijo, volviendo al porche donde Hugo leía. «No puedo seguir usando la ropa de tu hermana». «Claro, podemos pasar por el centro comercial antes de salir». En el centro comercial Caraguatatuba, Rose compró rápidamente lo esencial: ropa, artículos de aseo y una pequeña maleta. Al elegir una blusa, sintió un escalofrío en la nuca, como si la estuvieran observando. Se giró rápidamente, observando a la gente a su alrededor. Nada parecía fuera de lo común, pero la sensación persistía. «¿Todo bien?», le preguntó Hugo notando su inquietud. «Sí, es que creo que me estoy volviendo paranoica». Rose se apresuró a terminar sus compras. De vuelta en el coche, mientras guardaba sus nuevas compras en el maletero, Rose vio a un hombre de traje oscuro hablando por celular al otro lado del estacionamiento. Parecía observarlos con excesivo interés. «Hugo», susurró, «creo que ese hombre nos está mirando». Hugo miró discretamente en la dirección indicada. El hombre caminaba hacia él, todavía al teléfono. «Sube al coche», dijo Hugo con calma. «Salgamos de aquí». En cuanto subieron al vehículo, Hugo arrancó el motor y se dirigió rápidamente hacia la salida. Por el retrovisor vio al hombre del traje correr hacia un sedán negro estacionado cerca. «Creo que nos siguen», dijo Rose mirando hacia atrás. «Rafael debe haber contratado a alguien para encontrarme». «No te preocupes. Conozco estas calles. Mejor que cualquier forastero». En lugar de seguir la carretera principal, Hugo giró por calles laterales, serpenteando por el barrio residencial. El sedán negro lo seguía, pero mantenía la distancia. «¿Quién es ese Rafael?», preguntó Hugo girando bruscamente hacia una calle estrecha, además del dueño de una constructora. Rose respiró hondo. «Rafael Mendonça, heredero del Grupo Mendonça, uno de los conglomerados empresariales más grandes de Brasil. Constructoras, hoteles, centros comerciales. Su padre, Augusto Mendonça, construyó un imperio de la nada, y Rafael lo expandió aún más». «¿Y cómo se conocieron?». «Me contrataron para diseñar la nueva sede de la empresa en Río. Rafael supervisó personalmente el proyecto. Al principio era solo una relación profesional, pero empezó a invitarme a cenas y eventos. Era encantador e inteligente. Creí haber encontrado a alguien especial». Hugo dio otra vuelta y entró en una calle sin salida. Detuvo el coche bruscamente y apagó el motor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rose alarmada.
Confía en mí. Hugo sonrió mirando por el espejo retrovisor. El sedán negro apareció en la entrada de la calle, se detuvo unos segundos y luego siguió adelante, pensando que habían escapado por alguna salida alternativa. Siempre funciona, dijo Hugo, volviendo a arrancar el motor. Ahora tomemos una ruta alternativa a São Paulo. En lugar de la carretera de Tamoios, Hugo optó por una carretera secundaria que atravesaba el campo, pasando por pequeños pueblos. Era una ruta más larga, pero menos evidente para quienes la buscaban. Durante el viaje, Rose compartió más sobre su relación con Rafael, cómo poco a poco empezó a mostrar un lado controlador y posesivo, cómo la aisló de sus amigos y familiares, convenciéndola de que solo él realmente se preocupaba por ella. Lo más aterrador, continuó Rose, es cómo me adapté a todo, aceptando cada nueva restricción, cada nuevo control, hasta que encontré esos documentos. ¿Qué documentos exactamente?, preguntó Hugo. Un acuerdo prenupcial modificado que nunca firmé, pero en el que mi firma fue falsificada. Informes médicos falsos que sugerían que padecía trastorno bipolar y carecía de discreción para administrar mis bienes. Un plan detallado para transferir mis propiedades e inversiones a empresas que él controlaba. Hugo agarró el volante con fuerza. ¿Y tienes pruebas de eso? Rose rebuscó en su bolso y sacó una memoria USB. Copié todo lo que pude antes de huir, pero no sé si será suficiente. Rafael tiene jueces y policías en el bolsillo. ¿Puede tu amigo abogado ayudarte? Camila es buena, pero no sé si tenga los recursos para enfrentarse a alguien como Rafael. Trabaja principalmente en causas sociales, defendiendo a las comunidades de las grandes corporaciones, incluso contra el Grupo Mendonça. Rose asintió. Así nos conocimos. Ella representaba a una comunidad quilombola que Rafael quería expulsar para construir un resort. Nos conocimos en una audiencia y, digamos que no fue amor a primera vista. Sonrió por primera vez desde que se subió al coche de Hugo. Discutimos acaloradamente, pero luego, cuando empezamos a hablar en serio, descubrimos que teníamos mucho en común. ¿Y Rafael no sabía de esta amistad? No, lo mantuve en secreto. Me encontraba con Camila y le decía que iba a reuniones de trabajo o al salón de belleza. El sol comenzaba a ponerse cuando pararon en una gasolinera en un pequeño pueblo del interior de São Paulo. Mientras Hugo llenaba el tanque, Rose fue al baño. En la tienda, mientras compraba agua y refrigerios para el resto del viaje, algo le llamó la atención. Un pequeño broche de plata con forma de colibrí. «Ese broche es hermoso», le comentó al asistente. «Era de mi abuela», respondió la anciana. «Dicen que trae suerte a los viajeros». Rose sintió una conexión inmediata con el objeto. Recordó a su abuela materna, doña Celeste, quien también tenía una colección de broches. Impulsivamente decidió comprarlo. De vuelta en el coche le enseñó el broche a Hugo. Parece una tontería, pero sentí que tenía que tenerlo. Hugo sonrió. No es ninguna tontería. A veces los objetos tienen más valor que su materialidad. Al reanudar su viaje, Rose se prendió el broche en la blusa. De alguna manera se sintió más fuerte con él, como si llevara algo de la fuerza de todas las mujeres que lo habían llevado antes. La noche cayó por completo al entrar en el área metropolitana de São Paulo. El denso tráfico de la megalópolis contrastaba con la tranquilidad de Caraguatatuba. Rose guió a Hugo hasta un barrio residencial de la zona oeste, donde vivía Camila. «Es ese edificio», dijo, señalando un edificio de aspecto moderno. «Apartamento 502». Hugo aparcó y ambos bajaron. En el recibidor, Rose tocó el intercomunicador. «¿Quién es?», preguntó una voz femenina. «Camila, soy yo, Rose». Hubo un momento de silencio antes de la respuesta. «Rose, creí que ya estarías de luna de miel en las Maldivas. Es una larga historia. ¿Puedo subir?». El intercomunicador emitió el sonido de la puerta al abrirse. Al entrar en el ascensor, Rose parecía nerviosa. No le conté a Camila todo sobre Rafael. Ella siempre pensó que algo andaba mal con él, pero nunca supo los detalles más oscuros.
Cuando se abrieron las puertas del ascensor en el 5º piso, una mujer de cabello rizado y expresión preocupada los esperaba. Al ver a Rose, abrió mucho los ojos. «Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó Camila abrazando a su amiga. Rose respiró hondo, preparándose para contar su historia. Pero antes de que pudiera hablar, sonó el teléfono de Camila. Miró la pantalla y palideció. «Es él», dijo, mostrándole el teléfono a Rose. «Rafael me llama». El apartamento de Camila se sumió en un tenso silencio mientras su celular seguía sonando. Rose sintió que el corazón se le aceleraba. La sola mención del nombre de Rafael bastaba para revivir el miedo que la había consumido. «No contestes», susurró, agarrando el brazo de su amiga. «Por favor». Camila notó la palidez de Rose y asintió, silenciando el teléfono. «Entremos. No es seguro estar en el pasillo». El apartamento era pequeño pero acogedor, con las paredes cubiertas de libros jurídicos y fotografías de comunidades indígenas y quilombolas. Artesanías populares adornaban las estanterías, contando historias de viajes por el campo brasileño. Hugo permaneció cerca de la puerta, sintiéndose como un intruso en aquella reunión. «Quizás debería irme», dijo. «Ustedes dos necesitan hablar». «No», respondió Rose rápidamente. «Quédate, por favor. Estás en esto ahora». Camila le dirigió al desconocido una mirada interrogativa. «¿Y tú serías...?» «Hugo Bellás», respondió extendiendo la mano. «Me encontré con Rose anoche en la carretera de Tamoyos». «Me salvó», añadió Rose. «Estaba desesperada, huyendo bajo la lluvia, y Hugo se detuvo para ayudarme». Camila observó a Hugo unos instantes antes de estrecharle la mano. «Gracias por salvar a mi amigo. Cualquiera que pueda ayudar a Rose a escapar de ese hombre es bienvenido en mi casa». El teléfono de Camila volvió a sonar. Esta vez miró la pantalla y suspiró aliviada. «Soy Marina, mi compañera de oficina», respondió rápidamente, hablando en voz baja antes de colgar. «Tenemos que hablar ya». Los tres estaban sentados en la pequeña sala. Camila preparó un café fuerte mientras Rose le contaba todo lo sucedido. Los documentos encontrados, la falsificación de su firma, el plan de Rafael para apoderarse de sus bienes, la huida desesperada y el encuentro con Hugo. «Siempre supe que algo andaba mal con él», dijo Camila apretando los puños. «Desde la primera vez que lo vi en aquella audiencia contra la comunidad quilombola, su forma de hablar, como si estuviera por encima de la ley, como si pudiera comprar a cualquiera». «Y, al parecer puede», comentó Hugo. «Por lo que me contó Rose». «No todos», respondió Camila con firmeza. «Todavía hay gente honesta en este país. ¿Como tu colega Marina?», preguntó Rose. Camila dudó, mirando por la ventana como si comprobara si alguien los observaba. «Marina trabaja en el bufete de abogados que representa al Grupo Mendonça. Me llamó para decirme que Rafael está usando todos los recursos posibles para encontrarte. Ha contratado investigadores privados, contactado con la policía y está monitoreando tus tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Así que ese hombre del centro comercial realmente me estaba siguiendo», murmuró Rose. «Probablemente», asintió Camila. «Marina dijo que Rafael les contó a todos que tuviste una crisis nerviosa, que tienes problemas mentales y que necesitas ayuda médica urgente». Rose palideció aún más, igual que los documentos que encontré. «Está preparando el terreno para que me recluyan en cuanto me encuentre». «No permitiremos que eso pase», dijo Hugo, sorprendiéndose con la vehemencia de su voz. «¿Hay algo que podamos hacer con las pruebas que Rose copió?» Camila tomó la memoria USB que Rose había dejado sobre la mesa. «Puedo investigarlo, pero debemos ser realistas. Rafael tiene un equipo de abogados influyentes y muchos contactos. Incluso con pruebas, será una batalla cuesta arriba». «Y no podemos confiar en la policía», añadió Rose. «Al menos no aquí en Sao Paulo ni en Río, donde su influencia es mayor». Un silencio denso se apoderó del grupo, cada uno absorto en sus pensamientos. Fue Hugo quien finalmente habló.
Su voz serena contrastaba marcadamente con la tensión que reinaba en la sala. Tengo un amigo en Ouro Preto, Minas Gerais. Se llama Joaquim Alves, profesor de historia en la UFOP. Estudiamos juntos en la USP. Tiene una casa de huéspedes en la montaña, lejos de la ciudad. Podría ser un buen lugar para que Rose se esconda mientras decidimos qué hacer. Camila y Rose intercambiaron miradas. Minas Gerais está fuera del ámbito de influencia directa de Rafael, reflexionó la abogada. Y Ouro Preto es una ciudad universitaria, con muchos estudiantes y turistas. Sería más fácil pasar desapercibido allí. ¿Confías en este amigo?, le preguntó Rose a Hugo. Con mi vida, respondió sin dudar. Joaquim es como un hermano. Para mí. Estuvo a mi lado durante la enfermedad de Elisa. Es la persona más honesta que conozco. Rose tocó el broche de colibrí de su blusa, como si buscara orientación. Entonces iremos a Ouro Preto. Voy contigo, declaró Camila poniéndose de pie. No puedo abandonar un caso tan importante, y además, Rafael ya me llamó. Probablemente cree que sé dónde estás. No es seguro para mí estar aquí. ¿Sola? ¿Estás seguro?, preguntó Rose. ¿Y tu trabajo? Puedo trabajar a distancia durante unas semanas. También tengo contactos en Belo Horizonte que pueden ayudarnos legalmente. El Ministerio Público de Minas Gerais tiene un fiscal investigando al Grupo Mendonça por irregularidades en los permisos ambientales de un proyecto en Tiradentes. Mientras Camila hacía una llamada rápida a la oficina para avisar que se tomaría unos días libres por motivos personales, Hugo llamó a Joaquim. La conversación fue breve pero fructífera. Sin entrar en demasiados detalles, le explicó que necesitaba ayuda para un amigo que estaba pasando por un momento difícil. Joaquim nos recibirá, anunció después de colgar. Sugiere que viajemos de noche, cuando hay menos tráfico. La posada está en una zona apartada, a unos 20 minutos del centro histórico de Ouro Preto. Rápidamente idearon un plan. Camila llevaría su propio coche, un Jeep Renegade más adecuado para las carreteras montañosas de Minas Gerais. Intercambiarían de vehículo en una gasolinera a las afueras de São Paulo para despistar a posibles seguidores. Rose se pondría un disfraz sencillo, gafas de sol, sombrero y ropa distinta a la suya. Mientras Camila preparaba una maleta pequeña, Rose observaba la ciudad por la ventana. São Paulo, con sus millones de luces, parecía a la vez amenazante y protectora, un océano urbano donde sería fácil perderse, pero también donde la mirada de Rafael podía vagar a cualquier parte. ¿Lo sientes?, preguntó Hugo, acercándose en silencio. Rose se giró sorprendida por la pregunta. ¿Sobre huir? Jamás. Solo lamento no haberme dado cuenta antes de quién era Rafael en realidad. No te culpes. La gente como él es experta en manipulación. Solo nos muestran lo que quieren que veamos. Aún así debería haber visto las señales, el control excesivo, el aislamiento, las mentiras. Suspiró. Creo que en el fondo lo sabía, pero no quería admitirlo. Era más fácil creerme el cuento de hadas. Hugo le tocó ligeramente el brazo. Lo importante es que te diste cuenta a tiempo. Mucha gente no lo hace. Sus miradas se cruzaron un instante y se formó una conexión silenciosa entre ellos. Había algo en la mirada de Hugo, sin juicio ni compasión, solo comprensión genuina, que hizo que Rose se sintiera segura por primera vez en mucho tiempo. El momento fue interrumpido por Camila, quien regresó a la habitación con una maleta y una carpeta llena de documentos. Estoy lista. Pasemos por el cajero automático antes de irnos. Necesitaremos efectivo. Las tarjetas de crédito se pueden rastrear. Justo cuando estaban a punto de irse, volvió a sonar el intercomunicador. Los tres se quedaron paralizados. «¿Estás esperando a alguien?», susurró Rose. Camila negó con la cabeza, acercándose con cautela al dispositivo. ¿Quién es? «Entrega a Camila Rodríguez», respondió una voz masculina. «No pedí nada», respondió ella, intercambiando miradas preocupadas con Rose y Hugo. «Es un documento del despacho de abogados Allensan Mendonça. Necesito una firma». Camila palideció. Allensan Mendonça es la firma que representa al Grupo Mendonça.
Podría ser solo una coincidencia, sugirió Hugo, aunque su tono indicaba que no lo creía. O podría ser una trampa, replicó Rose. Rafael sabe que somos amigos. Debió haber enviado a alguien a comprobar si estoy aquí. Déjalo. En conserjería, dijo Camila por el intercomunicador. Lo recogeré luego. Necesito una firma personal, señora. No podemos salir por la entrada, susurró Rose. Si de verdad es alguien enviado por Rafael, quizá estén vigilando el edificio. Camila pensó rápido. Hay una salida de emergencia que lleva al edificio de al lado. Podemos usar el garaje para salir sin que nos vean. Tomando solo lo esencial, documentos, dinero, algo de ropa, los tres salieron en silencio por el pasillo de servicio. La escalera de emergencia era estrecha y poco iluminada, con olor a moho y productos de limpieza. Bajaron con cautela, atentos a cualquier ruido. Sospechoso. En el sótano, Camila usó una llave para abrir una puerta que comunicaba los dos edificios. Llevo años viviendo aquí y nunca he necesitado usar este pasadizo, comentó al entrar al garaje del edificio vecino. El Jeep Renegade de Camila estaba estacionado cerca de la salida. Rápidamente trasladaron las maletas del coche de Hugo, que estaba estacionado en la calle, al de Camila. ¿Y tu coche?, preguntó Rose a Hugo. Puedo retomarlo más tarde, cuando todo se calme. Lo importante ahora es salir de la ciudad sin que nadie se dé cuenta. Camila tomó el volante, con Hugo en el asiento del copiloto y Rose agachada en el asiento trasero, cubierta con una manta para ocultarse de la vista. Salieron del garaje sin incidentes, tomando una ruta alternativa que evitaba pasar frente al edificio de Camila. Mientras cruzaban la ciudad hacia la carretera Fernão Díaz que los llevaría a Minas Gerais, Rose reflexionó sobre cómo su vida había cambiado por completo en tan solo 2 días. De novia a punto de casarse con uno de los hombres más poderosos del país, se había convertido en una fugitiva, dependiente de la bondad de desconocidos y amigos por igual. El broche de colibrí en su blusa brillaba suavemente bajo las luces de la ciudad. De alguna manera ese pequeño objeto le infundía esperanza, como el colibrí, que a pesar de su diminuto tamaño es capaz de volar grandes distancias. Ella también encontraría la fuerza para rehacer su vida, lejos de las garras de Rafael Mendonça. La carretera se abrió ante ellos, una cinta oscura que atravesaba la noche. Ouro Preto, con sus montañas e iglesias históricas, los esperaba como refugio temporal, pero Rose sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Rafael no se rendiría fácilmente, y el camino hacia la libertad sería largo y lleno de obstáculos. Al mirar a Hugo, que observaba atentamente el camino, Rose sintió una extraña confianza. Había algo en este profesor viudo, con su mirada amable y su tranquila determinación, que la hacía creer que quizás no todo estaba perdido. El viaje nocturno, por la autopista Fernão Díaz, transcurrió en relativo silencio, con los 3 ocupantes del Jeep Renegade absortos en sus pensamientos. Camila miraba de vez en cuando el retrovisor para asegurarse de que no los estuvieran siguiendo. Hugo consultaba el mapa en su celular, planeando rutas alternativas si era necesario. En el asiento trasero, Rose finalmente se durmió, agotada por los acontecimientos de los últimos días. El amanecer los encontró ya en lo profundo de Minas Gerais, atravesando valles brumosos y montañas imponentes. El paisaje cambió gradualmente. La vegetación se volvió más densa, el aire más fresco, los caminos más sinuosos. «Llegamos a Belo Horizonte», anunció Camila, mientras los primeros rayos de sol iluminaban a lo lejos los edificios de la capital de Minas Gerais. «Faltan 2 horas más desde aquí hasta Ouro Preto». Rose se despertó frotándose los ojos. «¿Necesitamos tomar un café? Me muero de hambre». «Mejor evitar lugares concurridos», respondió Hugo mirando su reloj. «Podemos parar en un pueblo más pequeño de camino». Optaron por una parada rápida en Itabirito, un pequeño pueblo entre Belo Horizonte y Ouro Preto. En una modesta panadería compraron pan de queso, café y algo de fruta. Comieron rápido en el coche, atentos a cualquier actividad sospechosa. «Camila», comenzó Rose mientras terminaba su café,
Mencionaste a una fiscal de Belo Horizonte que investiga al Grupo Mendoza. ¿Crees que podría ayudarnos? Camila consideró la pregunta mientras reanudaban su viaje. Teresa Fernández, trabajamos juntas en un caso hace unos años. Es competente e incorruptible, pero debemos ser cautelosas. Incluso en el Ministerio Público, Rafael puede tener aliados. Podríamos concertar una reunión discreta, sugirió Hugo. Quizás en la posada de Joaquim. Es un lugar apartado y seguro para conversaciones confidenciales. Te contactaré cuando estemos listos, asintió Camila. Pero primero necesitamos analizar las pruebas que Rose recopiló, ver si son suficientes para iniciar acciones legales. El camino a Ouro Preto se hacía cada vez más empinado y sinuoso. Minas de oro abandonadas salpicaban las laderas, testigos silenciosos de un pasado de explotación. Colonial, la ciudad histórica finalmente se alzaba ante ellos, un conjunto armonioso de mansiones coloniales, iglesias barrocas y calles adoquinadas enclavadas entre verdes montañas. «Es hermoso», murmuró Rose mientras observaba las torres de la iglesia, a resaltar contra el cielo azul invernal. «Ouro Preto significa oro negro en portugués antiguo», explicó Hugo, dejando ver con naturalidad su faceta de profesor. El oro extraído aquí tenía una capa de óxido de hierro que lo oscurecía hasta que se fundía. Siguiendo las instrucciones de Joaquim, no entraron al pueblo. En su lugar, tomaron una carretera secundaria que serpenteaba entre las montañas, alejándose del centro histórico. Tras 20 minutos de camino de tierra, divisaron la posada, un edificio de estilo colonial con paredes blancas, ventanas azules y un amplio jardín. Un hombre alto y delgado, con barba canosa y gafas redondas, esperaba en el porche. Al ver acercarse el jeep, esbozó una amplia sonrisa. «Hugo, mi viejo amigo», exclamó Joaquim, abrazándolo con cariño al bajar del coche. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Gracias por recibirnos con tan poca antelación», respondió Hugo devolviéndole el abrazo. Joaquim se volvió hacia las dos mujeres. «Bienvenidas a la posada Labras Velas. Cualquier amigo de Hugo es amigo mío también». Tras las presentaciones, Joaquim los condujo al interior de la posada. El interior era acogedor, decorado con muebles antiguos restaurados, fotografías en blanco y negro de Ouro Preto y recuerdos relacionados con la minería de oro. Una estufa de leña calentaba la habitación, desprendiendo un agradable aroma a café recién hecho. «Les he preparado habitaciones en el ala este», explicó Joaquim. «Es la zona más tranquila de la posada. Normalmente solo recibimos huéspedes los fines de semana, así que tendrán privacidad entre semana». «¿Hay invitados ahora?», preguntó Hugo preocupado. «Solo una pareja de ancianos haciendo el circuito histórico de Minas Gerais. Salieron temprano para visitar Mariana y no volverán hasta la noche». Joaquim bajó la voz. «Hugo, mencionaste problemas por teléfono. ¿Puedo ayudarte en algo?». Intercambiando miradas con Rose y Camila, Hugo asintió. «Necesitaremos tu discreción, Joaquim, y quizás tus contactos universitarios». Se reunieron en la biblioteca de la posada, una acogedora sala con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros sobre historia brasileña, minería y arte barroco. Un gran mapa de la Minas Gerais colonial ocupaba una pared. Rosa le contó su historia a Joaquim, quien la escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en una libretita. Al terminar, el historiador guardó silencio unos instantes, ajustándose las gafas. «El Grupo Mendoza tiene una historia interesante en Minas Gerais», dijo finalmente. «Estoy investigándolos para un libro sobre los nuevos ciclos económicos en el Estado». «¿Qué tipo de antecedentes?», preguntó Camila, inclinándose hacia adelante con interés. Empezaron a explotar minas en la década de 1980, cuando Augusto Mendoza, el padre de Rafael, adquirió derechos de exploración en zonas abandonadas. Utilizando nuevas tecnologías, lograron extraer oro de minas consideradas agotadas. Luego se expandieron a la construcción, la hostelería y los centros comerciales. Joaquim hizo una pausa. «Pero corren rumores de que el crecimiento exponencial del grupo
implicó prácticas cuestionables, como falsificación de documentos e intimidación, sugirió Rose. Entre otras cosas, hace unos años un profesor del Departamento de Geología investigaba los impactos ambientales de una mina reabierta por el Grupo Mendonça en Congonhas. Sufrió un misterioso accidente que le dejó lesiones permanentes. ¿Accidente o ataque?, preguntó Hugo. Joaquim se encogió de hombros. Oficialmente un accidente, pero cualquiera que conociera a Carlos sabe que era extremadamente cuidadoso. Camila conectó su portátil a la memoria USB de Rose. Examinemos lo que tenemos aquí. Si combinamos esta evidencia con los datos que Joaquim ya ha recopilado sobre el Grupo Mendonça, podríamos construir un caso sólido. Mientras Camila y Joaquim revisaban los documentos, Hugo llevó a Rose a explorar los alrededores de la posada. Los terrenos eran amplios, con un pequeño sendero que conducía a un mirador natural, desde el cual se podía ver Ouro Preto a lo lejos. ¿Cómo? ¿Te sientes?, preguntó Hugo mientras observaba a Rose tocar distraídamente su broche de colibrí. Asustada, confundida, pero también aliviada, en cierto modo. Respiró hondo el aire puro de la montaña. Es como si hubiera vivido en una prisión dorada tanto tiempo que he olvidado lo que es la libertad. Fuiste valiente al escapar. Muchos se habrían resignado y aceptado el destino que Rafael planeó. Rose negó con la cabeza. No fue valentía, fue instinto de supervivencia. Cuando leí esos documentos, comprendí que si me casaba con él, nunca volvería a ser libre. Caminaron en silencio durante unos minutos, mientras el suave viento agitaba las hojas de los árboles. A lo lejos sonó la campana de una iglesia anunciando el mediodía. Hugo. Rose se detuvo, volviéndose hacia él. ¿Por qué me ayudas? ¿Te arriesgas por alguien a quien apenas conoces? La pregunta tomó a Hugo por sorpresa. Se quedó mirando el horizonte un momento, ordenando sus pensamientos. Cuando Elisa enfermó, comenzó, con la voz suavizada al mencionar a su difunta esposa. Muchas personas que considerábamos amigas desaparecieron. La enfermedad nos asustó, el sufrimiento nos perturbó. Estábamos prácticamente solos. Rosa escuchó atentamente, respetando el peso de esos recuerdos. Pero entonces aparecieron personas inesperadas. Un vecino al que apenas conocíamos empezó a llevarnos al hospital. Un exalumno organizó una recaudación de fondos para ayudar con los gastos del tratamiento. Una compañera de departamento que creía que no me quería se hizo cargo de mis clases para que yo pudiera cuidarla. Hugo sonrió con tristeza. Aprendí que a veces los desconocidos pueden ser más familiares que la familia. Ya veo, murmuró Rose conmovida por la historia. Cuando la vi en ese camino empapada y desesperada, vi a alguien que necesitaba la misma ayuda que yo recibí cuando más la necesitaba. No podía simplemente irme. Sus miradas se cruzaron y surgió entre ellos una comprensión mutua. Por un instante, Rose sintió la urgencia de tocar el rostro de Hugo, de acercarse. Se contuvo, confundida por la intensidad de esa incipiente sensación. El momento fue interrumpido por el sonido de pasos apresurados. Camila se acercó con el rostro iluminado por una expresión de triunfo. «Encontramos algo», anunció. «Algo grande». De vuelta en la biblioteca, Joaquim mostró una serie de documentos en la pantalla de su computadora. Estos archivos que Rose copió no son solo sobre ella. Hay registros de otras personas a las que Rafael aparentemente planeaba controlar de la misma manera. Un patrón, añadió Camila. 3 exprometidas antes de Rose, todas mujeres exitosas con un patrimonio considerable. Todas fueron diagnosticadas con trastornos mentales tras involucrarse con Rafael. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó Rose, sintiendo un escalofrío en la espalda. Una lleva 5 años internada en una clínica psiquiátrica. Otra perdió todos sus bienes tras un proceso de interdicción judicial y vive con familiares en el campo. La tercera, Camila dudó. La tercera desapareció, añadió Joaquim con gravedad. Carla Méndez, arquitecta como tú, Rose.
Tras romper su compromiso con Rafael, simplemente desapareció. La investigación policial concluyó que había viajado al extranjero, pero no hay constancia de su paso por aeropuertos ni fronteras. Un silencio denso invadió la sala. Rose sintió un nudo en el estómago ante la implicación de esas palabras. «Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos», dijo Hugo finalmente. «No se trata solo de proteger a Rose, hay otras víctimas. Y probablemente habrá más si no arrestan a Rafael», añadió Camila. «Llamaré a Teresa ahora mismo. Esto necesita una investigación oficial». Mientras Camila hacía la llamada, Rose deambulaba por la biblioteca intentando procesar la inquietante información. Se detuvo frente a una estantería de libros viejos con la mirada fija en un volumen. Encuadernado en cuero oscuro, Leyendas y misterios de Minas Gerais. Intrigada tomó el libro del estante y empezó a hojearlo. Entre las páginas amarillentas encontró un marcapáginas, un papel desgastado con la ilustración de un colibrí idéntica a la de su broche. «Joaquim», llamó, mostrando el marcador. «¿Es tuyo?» El historiador se acercó, ajustándose. A las gafas. Nunca había visto esto. Debió de haberlo dejado algún huésped o el anterior dueño de la posada. Rose le dio la vuelta al marcapáginas. En el reverso había una inscripción manuscrita. «El colibrí lleva el mensaje de quienes ya no pueden hablar. Búscalo en el jardín de las flores eternas». «Suena como un acertijo», comentó Hugo leyendo por encima del hombro de Rose. «O una pista», respondió Joaquín pensativo. «El jardín de flores eternas podría ser una referencia al antiguo cementerio de esclavos en la propiedad vecina. Era común que los esclavos decoraran sus tumbas con flores talladas en esteatita que perduraban generaciones, flores eternas». Camila regresó a la sala, guardando su celular. «Teresa estará aquí mañana. Estaba muy interesada en el caso». Al notar sus expresiones, preguntó, «¿Me perdí algo?». Rose mostró el marcador y explicó la posible conexión con el cementerio vecino. «Podría ser solo una coincidencia», reflexionó Camila, «o podría tener alguna conexión con tu broche». «Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Joaquim mirando su reloj. «Aún tenemos algunas horas de luz. Puedo llevarte allí». La decisión de investigar el cementerio fue unánime. Algo en esa placa, la coincidencia del colibrí, parecía demasiado importante como para ignorarlo. Mientras se preparaban para la caminata, Rose no podía evitar la sensación de que la guiaban fuerzas que escapaban a su comprensión, como si el broche que había comprado impulsivamente no fuera solo un amuleto de la suerte, sino la clave de secretos enterrados hace mucho tiempo en las montañas de Minas Gerais. El sol de la tarde proyectaba largas sombras entre los árboles mientras el grupo seguía un sendero estrecho en la parte trasera de la propiedad de Joaquim. El historiador iba al frente, usando un bastón de madera para despejar la vegetación más densa. Hugo y Rose caminaban de cerca, con Camila al final, comprobando constantemente que no los siguieran. Todo este territorio pertenecía a la antigua Fazenda dos Pinheiros, una de las mayores productoras de oro del siglo XVIII, explicó Joaquim mientras avanzaban. Los esclavos que morían trabajando en las minas eran enterrados en zonas separadas, lejos de los cementerios católicos. Estos lugares rara vez aparecen en los mapas oficiales. «¿Cómo encontraste entonces este cementerio?», preguntó Rose, esquivando una rama baja. «Cuando compré la propiedad para convertirla en casa de huéspedes, encontré documentos antiguos en el sótano. Entre ellos, había un mapa dibujado a mano que mostraba la ubicación de un Campo Santo dos Pretos, como se llamaba entonces. Realicé excavaciones arqueológicas preliminares y confirmé la existencia del cementerio». El sendero empezó a ascender, haciéndose más empinado. Joaquim señaló unas marcas apenas perceptibles en algunos árboles, pequeñas muescas en forma de cruz. Señales hechas por esclavos guiaban el camino al cementerio para poder realizar sus rituales en secreto, lejos de la mirada de sus amos. Tras unos 20 minutos de caminata, llegaron a un pequeño claro rodeado de árboles centenarios.
El lugar tenía una atmósfera solemne, casi mágica. Piedras redondeadas, parcialmente cubiertas de musgo, marcaban lo que claramente eran tumbas antiguas. En algunas de ellas aún se podían ver símbolos tallados, espirales, cruces estilizadas, flores. «El jardín de las flores eternas», murmuró Joaquim, haciendo un gesto amplio, uno de los pocos cementerios de esclavos que se conservan en Minas Gerais. Rose caminaba lentamente entre las tumbas, tocando de vez en cuando alguna piedra o símbolo. Sintió una conexión inexplicable con el lugar, como si ya hubiera estado allí. El broche de colibrí en su blusa se sentía más pesado, más presente. «¿Cómo sabremos qué buscar?», preguntó Camila mirando a su alrededor. «Hay docenas de tumbas aquí». «El marcador mencionaba un colibrí», recordó Hugo. «Quizás deberíamos buscar ese símbolo específico». Se separaron examinando cuidadosamente cada piedra, cada símbolo. El sol se ponía rápidamente en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el cementerio. Rose se sentía cada vez más ansiosa a medida que la luz se desvanecía, temiendo que se perdieran algo importante. Fue entonces cuando notó, parcialmente oculta por la maleza, una piedra única. En lugar de la forma redondeada habitual, esta era rectangular como una pequeña lápida. Se acercó apartando las plantas que la cubrían. «Encontré algo», gritó, arrodillándose para examinarlo mejor. Los demás se acercaron rápidamente. En la superficie de la piedra había un grabado desgastado pero aún reconocible, un colibrí flotando sobre una flor. Debajo, inscripciones en un idioma que Rose no reconoció. «Es Kimbundu», explicó Joaquim, ajustándose las gafas para examinarlo mejor, una lengua africana hablada por muchos esclavos traídos de Angola. «Mis conocimientos son limitados, pero parece ser una oración o un conjuro». «¿Y qué dice?», preguntó Camila. «Algo sobre protección y la revelación de verdades ocultas». «Y...» Joaquim frunció el ceño concentrándose en las desgastadas inscripciones. «Una referencia a un tesoro escondido en las profundidades de la tierra». «¿Un tesoro?», preguntó Hugo con escepticismo. «¿Como el oro?». «No necesariamente. Para los esclavos, un tesoro podía ser cualquier cosa valiosa. Documentos que acreditaran su libertad, objetos rituales, incluso conocimientos preservados de sus culturas originales». Rose pasó los dedos sobre la escultura del colibrí, sintiendo las ranuras de la piedra. Al instante, un escalofrío le recorrió la espalda. El broche de su blusa sintió calor al contacto con su piel. «Hay algo debajo de esta piedra», murmuró, más para sí misma que para los demás. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Hugo. «Solo lo sé». Miró el broche y luego la escultura. «Es como si el colibrí me lo estuviera diciendo». En circunstancias normales, tal afirmación parecería absurda, pero había algo en la convicción de Rose, en la atmósfera casi mística del lugar, que impedía a cualquiera cuestionarla. «Podríamos intentar mover la lápida», sugirió Joaquim examinándola con más atención. «Parece una lápida, no un marcador fijo como los demás». Con la ayuda de Hugo, Joaquim colocó el bastón bajo el borde de la lápida, usándolo como palanca. Tras unos instantes de esfuerzo, la lápida empezó a moverse, revelando un espacio oscuro debajo. «Necesito luz», suplicó Rose, ya arrodillada junto a la abertura. Camila encendió la linterna de su celular, iluminando el pequeño compartimento bajo la piedra. Allí, protegido de la humedad por una cavidad revestida de esteatita, yacía un paquete de cuero envejecido del tamaño aproximado de un libro. Con manos temblorosas, Rose sacó el paquete. El cuero estaba sorprendentemente bien conservado, como si hubiera sido tratado con alguna sustancia protectora. Con cuidado, comenzó a desenvolverlo. Dentro, encontró un cuaderno de tapa dura, amarillento por el tiempo. Las páginas estaban llenas de elegante caligrafía en portugués antiguo, intercaladas con dibujos detallados de plantas, mapas y símbolos. «Un diario», murmuró Joaquim, fascinado. «Probablemente del siglo XVIII o XIX. ¿De quién sería?», preguntó Camila, inclinándose para ver mejor.
Rose abrió la primera página. En la parte superior, con letras cuidadosamente dibujadas, estaba escrito: Diario de la Esperanza, nacida libre en la tierra de los cautivos, 1845-1860. Esperanza, repitió Rose, sintiendo el nombre resonar dentro de ella como un eco distante. Joaquim pareció impresionado. Un diario escrito por una persona negra libre durante la época de la esclavitud es extremadamente raro. La mayoría de las personas negras libres de aquella época apenas sabían leer, y mucho menos escribir con tanta elocuencia. ¿Y por qué estaría escondido en un cementerio?, preguntó Hugo. Probablemente porque contiene información que alguien quería suprimir, sugirió Camila. Información que podría amenazar al poder establecido. Rose hojeó el diario con cuidado, fascinada por las palabras y los dibujos. Se detuvo en una página con el dibujo de un broche, exactamente igual al que llevaba. «Miren esto», dijo mostrándoselo a los demás. Debajo del dibujo estaba escrito: «El colibrí, mensajero entre mundos, guardián de secretos. Un regalo. De mi madre, quien lo recibió de su madre, quien vino de la tierra de ultramar. Mientras lo tenga conmigo, ninguna mentira podrá prevalecer». «No puede ser casualidad», murmuró Hugo, mirando del dibujo al broche de Rose. «Es exactamente igual. Sigue leyendo», le animó Joaquim. «Quizás haya más información». Rose pasó algunas páginas y se detuvo en una entrada fechada en 1855. Allí, Esperanza informó sobre el descubrimiento de documentos que probaban el fraude cometido por un rico terrateniente de la región, que había falsificado títulos de propiedad para apropiarse de tierras pertenecientes a negros libres y quilombolas. El nombre del granjero era Jerónimo Mendonza, leyó Rose, con la voz quebrada al pronunciar el apellido. Falsificaba documentos, sobornaba a funcionarios e intimidaba a testigos para construir su imperio de oro y sangre. ¿Mendonza? Los ojos de Camila se abrieron como platos. ¿Como Rafael Mendonza? Podría ser un antepasado, sugirió Joaquim. Muchas familias tradicionales de Minas Gerais amasaron su fortuna durante la fiebre del oro. Rose continuó leyendo, cada vez más absorta en la narración de Esperanza. La mujer relató cómo había reunido pruebas contra Jerónimo Mendonza, incluyendo documentos originales que él creía haber destruido. Pero antes de que pudiera presentarlos a las autoridades, Jerónimo descubrió sus planes. «Envió hombres a capturarme», leyó Rose, con la voz temblorosa por la emoción. «Escapé por poco, pero sé que seguirá buscándome. Los documentos que probarían sus crímenes están escondidos donde jamás pensaría en buscar, en las entrañas de la tierra que tanto codicia, protegidos por los espíritus de quienes murieron, se excavando en busca de su oro». «En las entrañas de la tierra», repitió Hugo. «Debió de esconder los documentos en una mina abandonada. Hay docenas de minas antiguas en esta región», dijo Joaquim. «Sería imposible explorarlas todas. Quizás...» «No», respondió Rose pasando unas páginas más. «Mira, hay un mapa aquí». De hecho, en una de las últimas páginas del diario, Esperanza había dibujado un mapa detallado que mostraba la ubicación de una mina específica. Los puntos de referencia reconocibles, un río, una formación rocosa e inusual, una capilla, estaban claramente indicados. «Conozco este lugar», exclamó Joaquim señalando el mapa. «Es la antigua mina Chico Rey, a pocos kilómetros de aquí. Una parte está abierta al turismo, pero hay secciones selladas, que nunca se han explorado. ¿Podrían seguir ahí los documentos después de tanto tiempo?», preguntó Camila con escepticismo. «Si estuvieran debidamente protegidas y ocultas en una cámara seca, sí», respondió Joaquim. «Las antiguas minas de Ouro Preto son conocidas por su excepcional conservación. Algunas galerías permanecen prácticamente intactas después de siglos». «Es increíble», dijo Hugo. «Pero ¿qué relevancia tendrían los documentos del siglo XIX en nuestra situación actual?». Rose cerró el diario con cuidado, con un brillo de determinación en los ojos. Si el antepasado de Rafael amasó su fortuna,
mediante el fraude y la intimidación, y estos métodos se transmitieron de generación en generación. Esto establece un patrón histórico. Demuestra que las tácticas que Rafael usa hoy, falsificación de documentos, manipulación, amenazas, no son nuevas, sino una tradición familiar. Un patrón histórico de comportamiento delictivo podría fortalecer nuestro caso, coincidió Camila, al tiempo que surgía la versión del abogado. Sobre todo si podemos trazar una línea directa entre las tierras adquiridas fraudulentamente por Jerónimo y los activos actuales del Grupo Mendonça. Necesitamos verificar si este Jerónimo Mendonça es realmente el antepasado de Rafael, reflexionó Joaquim. Los archivos del Ayuntamiento de Ouro Preto tienen registros genealógicos de las familias tradicionales. Puedo investigarlos mañana. ¿Qué pasa con la mina?, preguntó Hugo. Deberíamos investigar. Teresa estará aquí mañana, le recordó Camila. Podemos mostrarle el diario y el mapa. Si decidimos explorar la mina, sería bueno que nos acompañe un representante oficial del Ministerio Público. Rose asintió, acariciando la portada del diario. Hope lo arriesgó todo para preservar esta evidencia. Después de más de 160 años, quizá por fin podamos obtener justicia. El sol se había puesto por completo, sumiendo el cementerio en sombras. Colocaron la lápida con cuidado, marcándola para poder encontrarla de nuevo si la necesitaban. Con el diario bien guardado en la mochila de Rose, emprendieron el regreso a la posada. Mientras caminaban por el oscuro sendero, iluminado solo por las linternas de sus celulares, Rose se sintió extrañamente tranquila. El broche de colibrí, que había comprado por impulso en una tienda de conveniencia, había resultado ser mucho más significativo de lo que hubiera imaginado. Era como si la esperanza guiara sus pasos, conectando pasado y presente en una búsqueda de justicia que trascendía el tiempo. De vuelta en la posada, mientras los demás discutían sus próximos pasos, Rose se retiró a su habitación. Sentada junto a la ventana, con vistas a las montañas ahora invisibles en la oscuridad, abrió de nuevo su diario. En la última página, una última frase le llamó la atención. El colibrí siempre encuentra el camino de regreso a su nido, sin importar cuán lejos haya volado. Así también la verdad, por muy profundamente enterrada que esté, finalmente encuentra su camino de regreso a la luz. Al tocar el broche de su blusa, Rose sintió que una certeza crecía en su interior. No solo huía de Rafael, estaba en un viaje de descubrimiento, no solo de secretos enterrados en las montañas de Minas Gerais, sino también de su propia fuerza interior. Afuera de su habitación, unas voces bajas discutían estrategias y preocupaciones. Pero allí, en ese instante de quietud, Rose encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Como su aparente homónima hacía un siglo y medio, ella también lucharía por la verdad, sin importar los riesgos. La mañana siguiente trajo cielos despejados y aire fresco, típicos del invierno en Ouro Preto. Rose se despertó temprano, tras una noche marcada por vívidos sueños, en los que los colibríes la guiaban por laberintos subterráneos. El diario de esperanza la había acompañado toda la noche, como un talismán protector. En el comedor de la posada, encontró a Hugo y Joaquim ya despiertos, hablando en voz baja sobre mapas antiguos extendidos sobre la mesa. Camila se unió a ellos minutos después con el celular en la mano. «Teresa me acaba de llamar», anunció. «Estará aquí en una hora. Está muy interesada en el caso, sobre todo después de que mencioné los documentos históricos». «Excelente», respondió Joaquim, recogiendo los mapas. «Mientras tanto, encontré algo en los archivos digitalizados de la universidad». Abrió una laptop y reveló una página con un árbol genealógico. «Confirmado. Jerónimo Mendonça es el tatarabuelo de Rafael. El linaje está documentado en 1980, los registros parroquiales y del registro civil. Así que tenemos la conexión», dijo Rose, emocionada por la anticipación. «La fortuna actual de Mendonça se remonta a las tierras expoliadas en el siglo XIX. Potencialmente», asintió Camila. «Pero necesitamos los documentos originales mencionados en el diario.
Los documentos escaneados o las transcripciones pueden ser impugnados en los tribunales, especialmente por abogados expertos como los que contrata Rafael. Y hay más, añadió Joaquim ajustándose las gafas. Investigué a Esperanza. Era hija de un esclavo liberado y un comerciante portugués. Recibió educación formal, algo extremadamente raro para una mujer negra en aquella época. Trabajó como escriba y traductora, lo que explica su impecable caligrafía y su conocimiento de los documentos legales. ¿Qué le pasó?, preguntó Hugo. Joaquim negó con la cabeza. Los registros cesan abruptamente en 1860, el mismo año de la última entrada del diario. No hay certificado de defunción, lo cual es inusual para una persona libre y letrada. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Todos pensaban la misma oscura posibilidad. Esperanza podría haber sido silenciada por Jerónimo Mendonça. Esto solo aumenta nuestra responsabilidad, dijo Rose finalmente. Tenemos que terminar lo que ella empezó. Teresa. Fernández llegó puntualmente. Una mujer de mediana edad con porte firme y mirada penetrante. Tras las presentaciones y un café rápido, se reunieron en la biblioteca para hablar de la situación. Ya estaba investigando al grupo Mendonça por irregularidades ambientales, explicó Teresa, examinando los documentos que Rose había copiado. Pero esto... negó con la cabeza, impresionada. Fraude, falsificación, coacción... es mucho más grave de lo que sospechábamos. Y está el aspecto histórico, añadió Camila, mostrando el diario de Esperanza. Un patrón de comportamiento criminal que se extiende a lo largo de generaciones. Teresa hojeó el diario con reverencia. Esto es extraordinario. Un documento de tal valor histórico y legal, pero necesitamos los documentos originales que mencionó Esperanza para establecer una conexión concreta entre las tierras adquiridas fraudulentamente en el siglo XIX y los activos actuales del grupo Mendonça. La mina, donde supuestamente se esconden, aún existe, informó Joaquim. Parte de ella es una atracción turística, pero hay secciones cerradas, consideradas peligrosas. Podemos obtener un permiso especial para exploración histórica, sugirió Teresa. Tengo contactos en el IFAN que podrían agilizar el trámite. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, preguntó Rose ansiosamente. Unos días por lo menos, respondió Teresa. No tenemos tanto tiempo, intervino Hugo, que había guardado silencio hasta entonces. Rafael ya está rastreando a Rose. Cuanto más esperemos, mayor será el riesgo. ¿Estás sugiriendo que entremos ilegalmente en un sitio histórico protegido? Teresa arqueó una ceja, visiblemente incómoda con la idea. No ilegalmente, corrigió Joaquim. Tengo autorización permanente para investigar sitios históricos en Ouro Preto como profesor de la UFOP. Puedo organizar una visita oficial hoy mismo, alegando interés académico en la estructura de la mina. Teresa consideró la propuesta unos instantes. De acuerdo, decidió finalmente, pero iré solo como observadora. No se puede sacar nada del sitio sin la documentación adecuada. Con la decisión tomada, se prepararon rápidamente para la expedición. Joaquim proporcionó el equipo básico de exploración, cascos con linternas, guantes y botas resistentes. Hugo, sorprendentemente, reveló su experiencia en espeleología, una afición que había desarrollado años antes con un grupo de profesores de la USP. La entrada turística de la mina está en el centro histórico, explicó Joaquim mientras conducían hacia Ouro Preto. Pero el mapa de Esperanza indica una entrada secundaria, menos conocida, en una ladera detrás de la iglesia de Santa Efigenia. La iglesia, una de las más hermosas de Ouro Preto, se alzaba sobre una colina. Construida por esclavos en el siglo XVIII, era conocida por sus altares ricamente decorados con oro y piedras preciosas. Detrás del edificio, un sendero empinado conducía a una zona más agreste, con densa vegetación e imponentes formaciones rocosas. Siguiendo el mapa del diario, avanzaron durante unos 15 minutos hasta encontrar la peculiar formación rocosa mencionada por Esperanza, una piedra que, vista desde cierto ángulo,
Parecía un rostro humano. «Está aquí», anunció a Joaquim consultando el mapa. La entrada debería estar justo debajo. Tras unos minutos de búsqueda minuciosa, encontraron lo que parecía ser una abertura natural en la roca, parcialmente cubierta de vegetación. Al retirar las ramas y hojas acumuladas, revelaron un estrecho pasaje, claramente ensanchado por la mano del hombre en algún momento del pasado. «Increíble», murmuró Joaquim. «Una entrada secundaria, probablemente usada por esclavos para entrar y salir de la mina sin ser detectados por los capataces». Equipados con sus cascos y linternas, se prepararon para entrar. Hugo abrió el camino, seguido por Rose, Camila, Teresa y Joaquim cerrando la marcha. El pasaje inicial era estrecho, lo que los obligó a agacharse unos metros. Sin embargo, pronto se abrió a un túnel más ancho, con un techo lo suficientemente alto como para caminar erguidos. El aire era fresco y sorprendentemente limpio para una caverna subterránea, lo que indicaba ventilación natural. «Estamos en una galería secundaria», explicó Hugo, iluminando las paredes con su linterna. «Fíjense en las marcas de las herramientas. Esta parte fue excavada a mano, probablemente por esclavos en el siglo XVIII». Avanzaron lentamente, mientras Joaquim consultaba periódicamente el mapa de Esperanza. Las paredes de la mina revelaban vetas de cuarzo y mica que brillaban a la luz de la linterna, creando un espectáculo etéreo. «Los esclavos llamaban a las minas las entrañas de la tierra», comentó Joaquim. «Decían que bajar a las minas era como entrar en el vientre de la madre tierra». Tras unos 20 minutos de caminata, llegaron a una bifurcación. El túnel se dividía en dos caminos aparentemente idénticos. «El mapa no muestra eso», dijo Rose preocupada. «Muchas minas tienen pasadizos que no figuran en los registros oficiales», explicó Joaquim. «Sobre todo las excavadas en secreto por esclavos que buscaban robar parte del oro que encontraban». Hugo examinó ambas entradas y notó ligeras diferencias. «Este túnel de la derecha tiene marcas de herramientas más recientes. El de la izquierda parece más antiguo, menos usado. El diario menciona que Esperanza escondió los documentos donde no pisan los caballeros, solo quienes conocen los secretos de la tierra», recordó Rose. «Creo que deberíamos tomar la ruta menos obvia». Aceptaron y tomaron el túnel de la izquierda. Este se estrechaba gradualmente, descendiendo en una suave pendiente. El aire se volvió más húmedo y ocasionalmente caían gotas de agua del techo, formando pequeños charcos en el suelo de tierra. Tras unos minutos más de caminata, el túnel se abrió a una cámara natural, formada por antiguos procesos geológicos. Estalactitas colgaban del techo como dedos de piedra, y el sonido del agua corriente indicaba la presencia de un arroyo subterráneo. «Es hermoso», murmuró Camila, admirando las formaciones rocosas. «Y algo inesperado», añadió Teresa. «Esta cámara no figura en los registros oficiales de la mina». Rose avanzó lentamente, guiada por una intuición que no podía explicar. El broche de colibrí parecía latir contra su piel, como si respondiera a la energía del lugar. Su mirada se fijó en una formación específica en la pared más alejada de la cámara, una protuberancia rocosa que desde cierto ángulo parecía un colibrí en vuelo. «Allí», señaló, dirigiéndose hacia la formación. Al acercarse, notó una pequeña abertura en la base de la formación, casi imperceptible, a menos que se supiera exactamente dónde mirar. Al iluminar el interior con su linterna, vio lo que parecía ser un pequeño nicho tallado en la roca. «Encontré algo», anunció, y su voz resonó en la cueva. Los demás se acercaron rápidamente. Rose se arrodilló y metió la mano con cuidado en la abertura. Sus dedos tocaron algo sólido, un objeto envuelto en tela encerada, protegido de la humedad. Con sumo cuidado, sacó el bulto de su escondite. Era sorprendentemente pesado para su tamaño, aproximadamente del tamaño de un libro grande. La tela que lo envolvía, aunque claramente antigua, estaba notablemente bien conservada, protegida de la humedad y el clima por el ambiente estable de la cueva,
Increíble, murmuró Teresa observando el paquete con admiración profesional. La conservación es excepcional. ¿Lo abrimos aquí?, preguntó Camila. No, respondió Joaquim. El ambiente es demasiado húmedo. Los documentos antiguos podrían deteriorarse rápidamente si se exponen. Necesitamos trasladarlos a un ambiente controlado. Con cuidado, Rose guardó el bulto en 1900 su mochila impermeable. Al levantarse, notó algo grabado en la pared de la cueva, cerca del nicho, una pequeña espiral tallada en la roca, con un símbolo parecido a un colibrí en el centro. «Parece una firma», comentó Hugo, examinando la inscripción. Como si Esperanza quisiera marcar el lugar para que solo quienes conocieran el significado del colibrí pudieran identificarlo. El momento del descubrimiento fue interrumpido por un sonido distante, voces y pasos que resonaban en los túneles. «Alguien viene», advirtió Camila, tensándose inmediatamente. «Probablemente guías turísticos con visitantes», sugirió Joaquim, aunque su tono no sonaba convencido. «Esta zona no está oficialmente abierta, pero algunos guías locales conocen los pasajes alternativos». «No podemos arriesgarnos», decidió Teresa. «Si nos encuentran aquí, sobre todo con este artefacto, podría poner en peligro toda la investigación». «¿Hay otra salida?», preguntó Rose apretando instintivamente su mochila contra el pecho. Joaquim consultó rápidamente el mapa de Esperanza. «Sí, parece que hay un pasaje que lleva a una salida al otro lado de la montaña. Es una ruta más larga, pero nos mantendrá alejados de la entrada principal». «Vámonos», ordenó Hugo, dirigiéndose ya hacia un estrecho pasaje en el lado opuesto de la cámara. Avanzaron rápidamente, y las voces tras ellos se hicieron más nítidas. No, eran las voces de guías explicando la historia de la mina a los turistas. Eran órdenes breves y directas de personas que parecían buscar algo, o a alguien. «No creo que sean turistas», susurró Camila, confirmando los temores de todos. El pasaje que seguían se hacía cada vez más estrecho y bajo, obligándolos a avanzar en fila india, a veces arrastrándose. El sonido del agua corriendo se hacía más fuerte, indicando que se acercaban al arroyo subterráneo. Finalmente, el pasaje se abrió a un túnel más ancho, cortado por un pequeño arroyo de caudal rápido. El sendero continuaba al otro lado, pero tendrían que cruzar el arroyo, que, si bien no era profundo, tenía un caudal considerable. «Tenemos que cruzar», dijo Hugo, mientras tanteaba la profundidad del agua con un palo improvisado. «Parece tener medio metro en su punto más profundo. Mantén tu equipo a flote». Uno a uno cruzaron el arroyo. El agua helada les llegaba hasta las rodillas. Rose protegió su mochila levantándola por encima de la cabeza, decidida a mantener seco el preciado bulto a toda costa. Una vez al otro lado, continuaron avanzando. El túnel ascendía gradualmente. Tras unos minutos más de caminata, vieron una tenue luz más adelante. La salida. Al salir con cautela, se encontraron en una ladera boscosa, al otro lado de la montaña por donde habían entrado. La ciudad de Ouro Preto se extendía ante ellos, con sus iglesias y casas coloniales bañadas por la luz dorada del atardecer. «Lo logramos», suspiró Camila, aliviada. «¿Quiénes eran esas personas en la mina?», preguntó Rose, todavía aprensiva. «No, estoy segura», respondió Teresa con el rostro serio. «Pero tengo una sospecha. Antes de venir me informaron que investigadores privados contratados por Rafael Mendonça fueron vistos en Ouro Preto esta mañana». «¿Cómo podía saber que estábamos aquí?», preguntó Hugo. «Quizás fue pura intuición», sugirió Joaquim. «Ouro Preto es el pueblo natal de la familia Mendonça. Si Rafael busca conexiones con el pasado de la familia, este sería el lugar obvio para investigar. O podría haber una filtración», añadió Teresa con tono sombrío. «Alguien que sepa de nuestra investigación podría haberle avisado a Rafael». La posibilidad pesaba sobre el grupo mientras descendían con cuidado la pendiente, buscando un camino que los llevara de regreso al pueblo sin ser vistos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Camila. «Vamos a la posada», decidió Joaquim. «Es el lugar más seguro para examinar lo que encontramos.
Luego Teresa podrá llevar los documentos a Belo Horizonte, donde estarán a salvo. ¿Y qué hay de Rafael?, preguntó Rose. Si de verdad está en Ouro Preto, no podemos ignorar el peligro. No lo ignoraremos, aseguró Teresa. Puedo solicitar protección policial discreta para la posada. Y mañana por la mañana iniciaremos el proceso legal basándonos en los documentos que ya tenemos y en lo que encontremos en este paquete. Mientras caminaban hacia la ciudad, bordeando el centro histórico para evitar las zonas concurridas, Rose reflexionó sobre los extraordinarios acontecimientos de los últimos días. De novia fugitiva a cazadora de secretos históricos, su vida se había transformado de maneras que jamás imaginó. El broche de colibrí en su blusa, ahora lo sabía, no era una simple coincidencia ni un amuleto de la suerte. Era una conexión tangible con el pasado, un símbolo de resistencia y búsqueda de la verdad que se extendía a lo largo de generaciones. Al igual que Esperanza había hecho más de un siglo y medio antes, ella también se enfrentaba a un Mendoza que se creía por encima de la ley. ¿Estás bien?, preguntó Hugo, notando su silencio pensativo. Rose sonrió, con una renovada determinación brillando en sus ojos. Lo estoy. De hecho, por primera vez desde que me escapé de mi boda, siento que estoy justo donde debo estar. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de Ouro Preto de tonos naranjas y morados. En el horizonte, nubes oscuras anunciaban una tormenta inminente. Al igual que los acontecimientos de los próximos días, prometían tormentas de otra naturaleza, en la batalla por la verdad y la justicia que se desarrollaba entre las antiguas calles de piedra de la histórica ciudad. Llovía con fuerza sobre Ouro Preto cuando el grupo regresó a la posada Labras Bellas. Las gotas repiqueteaban sobre el techo colonial, creando una cortina acústica que aislaba la propiedad del mundo exterior. En la biblioteca, con la chimenea encendida para combatir la humedad y el frío, se reunieron alrededor de la mesa central, donde el paquete encontrado en la mina reposaba como un tesoro invaluable. «Procederemos con extrema precaución», ordenó Joaquín poniéndose guantes blancos de algodón. «Documentos tan antiguos son extremadamente frágiles». Teresa, también con guantes, ayudó a Joaquín a desenvolver el paquete con cuidado. La tela encerada que lo protegía fue retirada por capas, revelando finalmente un estuche de cuero antiguo, pero sorprendentemente bien conservado. «Es un portadocumentos del siglo XIX», explicó Joaquín mientras examinaba el objeto. Lo usaban abogados y notarios para guardar documentos importantes. Abrió con cuidado el cierre de latón oxidado. Dentro, varios documentos cuidadosamente doblados estaban organizados en compartimentos separados, cada uno etiquetado con una pequeña etiqueta manuscrita con elegante caligrafía. «La letra de Hope», murmuró Rose, reconociendo la escritura del diario. El primer documento que examinaron fue un mapa detallado de propiedades rurales en la región de Ouro Preto y Mariana, fechado en 1830. Algunas zonas estaban resaltadas en rojo, con notas en los márgenes que indicaban tierras quilombolas y propiedades de negros libertos. «Este mapa es anterior a las falsificaciones de Jerónimo Mendoza», explicó Joaquín. «Muestra la distribución original de las tierras antes de que comenzara a apropiarse de ellas». El segundo conjunto de documentos causó aún más impacto. Se trataba de títulos de propiedad originales, emitidos por autoridades coloniales e imperiales, que reconocían oficialmente la propiedad de las tierras por parte de las comunidades quilombolas y de los negros liberados. «Esto es extraordinario», exclamó Teresa examinando los sellos y las firmas. «Documentos oficiales que acreditan la legítima propiedad del terreno». El tercer conjunto resultó aún más explosivo. Cartas manuscritas entre Jerónimo Mendoza y varios funcionarios, públicos incluidos jueces y notarios, que detallaban planes para falsificar documentos, intimidar a los legítimos propietarios e incluso eliminar a aquellos que se resistieran. «Documentó sus propios crímenes», dijo Camila con incredulidad. «¿Por qué alguien haría eso?» «Arrogancia»,
respondió Hugo. La gente como Jerónimo, Mendonça se cree por encima de la ley. Nunca imaginan que sus acciones podrían ser expuestas o cuestionadas. Exactamente igual que Rafael, añadió Rose, mientras el paralelismo entre ambos hombres se hacía cada vez más evidente. El último, compartimento del portadocumentos, contenía lo que parecía ser un testamento. No era el de Jerome, sino el de un hombre llamado Francisco de Allens, al parecer el padre de Esperanza. Le dejo a mi hija, Esperanza de Allens, fruto de mi unión con Luisa, todos mis bienes y propiedades, incluyendo la finca Beija Flor, ubicada en la parroquia de Nosa Señora do Pilar de Ouro Preto, leyó Joaquim en voz alta. Este documento ha sido registrado oficialmente en la notaría. Es legítimo. Granja Beija Flor, repitió Rose sintiendo un escalofrío. El mismo símbolo que el broche. Interesante, murmuró Joaquim, consultando uno de los mapas. La hacienda Beija Flor corresponde exactamente a un área que actualmente alberga el Resort Montañas de Ouro, uno de los emprendimientos más rentables del Grupo Mendonça. Teresa se levantó bruscamente, con el rostro iluminado por una expresión de triunfo profesional. Tenemos lo que necesitamos. Estos documentos establecen una conexión directa entre las tierras robadas por Jerónimo Mendonça en el siglo XIX y los activos actuales del Grupo Mendonça. Combinados con la evidencia contemporánea de las acciones de Rafael, tenemos un caso sólido de fraude continuo a lo largo de generaciones. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Rose. Llevaré estos documentos a Belo Horizonte esta noche, respondió Teresa. Serán catalogados, digitalizados y debidamente conservados. Mañana iniciaré los trámites para una investigación formal sobre Rafael Mendonça y el Grupo Mendonça. ¿Será suficiente?, preguntó Hugo. Rafael tiene mucha influencia. Su influencia tiene límites, aseguró Teresa. Sobre todo ahora que tenemos pruebas concretas que vinculan la fortuna actual de la familia con crímenes históricos. Esto no solo afecta personalmente a Rafael, sino que amenaza a todo el imperio empresarial construido sobre cimientos fraudulentos. Mientras Teresa y Camila organizaban los documentos de transporte, Joaquim recibió una llamada en su celular en la posada. Su expresión se tornó seria al escucharla. Era el portero, dijo al colgar. Un grupo de hombres se acerca a la propiedad. 3 vehículos sin distintivos. Un tenso silencio se apoderó del grupo. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, interrumpida ocasionalmente por truenos lejanos. ¿Será Rafael?, preguntó Rose, sintiendo regresar el miedo familiar. Probablemente, respondió Teresa, llamando ya a sus contactos. La protección policial que solicité no llegará hasta mañana. Esta noche nos las arreglamos solos. ¿Cuántas entradas tiene la posada?, preguntó Hugo, adoptando una postura estratégica. 3, respondió Joaquim. La entrada principal, una entrada de servicio en la parte trasera y un pasadizo subterráneo que lleva a la antigua casa del capataz, a unos 100 metros de aquí. Se usaba durante la época colonial como vía de escape en caso de rebeliones de esclavos. El paso subterráneo es nuestra mejor opción, decidió Teresa. Puedo llevar los documentos y a Rose a Belo Horizonte inmediatamente. No, dijo Rose con firmeza, sorprendiendo a todos. Estoy cansada de huir. Rafael necesita entender que ya no puede intimidarme ni controlarme. Rose, sé razonable, argumentó Camila. No es momento de confrontaciones. Tenemos las pruebas y la justicia hará su trabajo. Justicia formal, sí, asintió Rose. Pero necesito otra justicia para mí. Necesito mirarlo a los ojos y demostrarle que ya no tengo miedo. Antes de que nadie pudiera protestar, los faros iluminaron las ventanas de la biblioteca. Los vehículos habían llegado. Demasiado tarde para correr, murmuró Hugo, acercándose a la ventana para observar con discreción. 3 todoterrenos negros, hombres trajeados bajando, y... hizo una pausa con el rostro endurecido. El mismísimo Rafael Mendonça. Rose se reunió con Hugo en la ventana. Incluso desde la distancia y a través de la cortina de lluvia,
Reconoció de inmediato la elegante figura de Rafael. Alto, con el cabello canoso en las sienes y moviéndose con la seguridad característica de alguien acostumbrado a dominar cualquier entorno. «Dividámonos los documentos», sugirió Teresa rápidamente. «Llevaré los originales por el pasadizo subterráneo. Ahorrarás tiempo». Aceptando el plan, separaron rápidamente los documentos. Teresa guardó los originales en su maletín impermeable, mientras que Camila guardó copias digitales en una memoria USB. Joaquín condujo a Teresa a la entrada del pasadizo secreto, oculto tras una estantería de la biblioteca. «Ten cuidado», dijo Teresa antes de desaparecer en el pasillo. «No subestimes a Rafael. Los hombres como él son más peligrosos cuando se sienten acorralados». En cuanto Teresa se fue, llamaron con firmeza a la puerta principal. Joaquín fue a abrir asumiendo el papel de anfitrión sorprendido con visitantes nocturnos en medio de 1900. La tormenta. Rose, Hugo y Camila permanecieron en la biblioteca, preparándose para el inminente enfrentamiento. Rose tocó el broche del colibrí, buscando la fuerza que había sentido en la mina. Recordó a Esperanza, quien lo había arriesgado todo para preservar la verdad, y sintió una conexión casi mística con esa valiente mujer del pasado. Se oyeron pasos por el pasillo. La puerta de la biblioteca se abrió y entró Rafael Mendonça, seguido de dos hombres de aspecto intimidante. A pesar de la lluvia, vestía impecablemente un traje oscuro a medida. Su mirada fría y calculadora se fijó de inmediato en Rose. «Cariño», dijo, con su suave voz en marcado contraste con la tensión evidente en su rostro. «¿Qué escenario tan pintoresco para nuestro reencuentro?» «Rafael», respondió Rose, manteniendo la voz firme a pesar del corazón acelerado. «¿Cómo me encontraste?» Una sonrisa sin humor curvó sus labios. «¿De verdad creíste que podrías desaparecer sin dejar rastro? Qué ingenuo, mi amor. Tengo recursos que ni siquiera imaginas». «Sé exactamente qué tipo de recursos tienes», replicó Rose. «Falsificación, intimidación, manipulación, una tradición familiar por lo que hemos podido averiguar». La mención de la tradición familiar hizo que la sonrisa de Rafael flaqueara momentáneamente. Su mirada se desvió hacia los mapas y documentos que aún estaban esparcidos sobre la mesa. «Veo que has estado investigando la historia antigua», comentó, acercándose para examinar los papeles. «Un pasatiempo fascinante para una novia fugitiva». «Exprometida», corrigió Rose. «Y sí, aprendí muchas cosas interesantes sobre la familia Mendonça, cómo amasaron su fortuna robando tierras a quilombolas y esclavos liberados, cómo tu tatarabuelo falsificó documentos y eliminó a cualquiera que se le opusiera. Historias antiguas», dijo Rafael con desdén, aunque un músculo se le contrajo en la mandíbula. «Irrelevantes para el presente». «No cuando su nieto sigue exactamente los mismos métodos», intervino Camila. «Tenemos pruebas, Rafael, documentos originales que establecen una conexión directa entre los crímenes de Jerónimo Mendonça y el patrimonio actual del Grupo Mendonça». Rafael mantuvo la compostura, pero su mirada se endureció. La abogada Camila Rodríguez. «Siempre entrometiéndote donde no la llaman. Estos documentos, si existen, son obviamente falsos. Fueron autenticados por peritos», mintió Hugo con calma. «Y ya están en poder de las autoridades competentes». «¿Y tú quién serías?», preguntó Rafael mirando a Hugo con evidente desprecio. «Alguien que reconoce a un depredador cuando lo ve», respondió Hugo simplemente. Rafael rió, una risa fría y sin alegría. «¡Qué conmovedor! Rose siempre tuvo un don para atraer a caballeros con armaduras oxidadas». Volviéndose hacia ella, le tendió la mano. «Vamos, querida, necesitas ayuda médica. Tu estado mental tiene a todos preocupados». «Estoy en perfectas condiciones», respondió Rose. «Por primera vez en mucho tiempo veo con claridad quién eres realmente, Rafael». «¿Y quién sería yo?», preguntó, con un brillo peligroso en sus ojos. «Un hombre tan inseguro de su propio valor que necesita controlar y menospreciar a los demás para sentirse poderoso. Un hombre que heredó no solo una fortuna manchada por el crimen,
sino también la incapacidad moral de sus antepasados. La máscara de civilidad de Rafael empezó a resquebrajarse. No entiendes lo que está en juego. El imperio que he construido, el imperio que mi familia ha construido durante generaciones. ¿Crees que voy a permitir que una mujer histérica y sus nuevos amigos lo destruyan todo? No es cuestión de permiso, intervino Joaquim, quien había guardado silencio hasta entonces. La verdad siempre sale a la luz, por mucho tiempo que esté enterrada. Esperanza lo sabía hace 160 años, cuando ocultó las pruebas de los crímenes de su tatarabuelo. ¿Esperanza? Rafael parecía genuinamente confundido. Una mujer a la que tu antepasada intentó silenciar, explicó Rose. Igual que tú. Intentaste silenciarme, pero al igual que ella encontré mi voz. Rafael observó el rostro de Rose un buen rato, como si intentara reconocer a la mujer que tenía delante. «Has cambiado», dijo finalmente. «Sí», asintió Rose. «Lo he hecho». Un trueno particularmente fuerte sacudió la posada, seguido de un breve apagón. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando la biblioteca a oscuras durante unos segundos antes de que se activaran los generadores de emergencia. En ese breve instante de oscuridad, Rafael hizo un movimiento repentino hacia Rose. Cuando la luz regresó, la sujetaba firmemente del brazo, mientras con la otra mano la apuntaba con un objeto, una jeringa. «Eso te quitará la resistencia», siseó. «Una buena dosis de sedantes y todos creerán que has tenido una crisis nerviosa». Hugo avanzó instintivamente, pero uno de los guardias de seguridad de Rafael lo detuvo. Camila intentó sacar su celular para pedir ayuda, pero el segundo guardia la interceptó. «No seas tonto, Rafael», le advirtió Joaquim. «Hay testigos. No puedes...» «Puedo hacer lo que quiera», interrumpió Rafael con la voz cargada de ira contenida. «Siempre pude. La gente como tú nunca entenderá el poder que tengo». Rose sintió la dolorosa presión en el brazo y vio acercarse la jeringa. Pero en lugar del pánico que Rafael esperaba ver, mantuvo una extraña calma. El broche de colibrí en su blusa brillaba con la luz, casi como si emitiera energía propia. «Te equivocas, Rafael», dijo en voz baja. «Tu poder es ilusorio. Se basa en mentiras, documentos falsos e intimidación. Pero, ¿la verdad?». Sonrió. Una sonrisa serena que desconcertó visiblemente a Rafael. «La verdad es como el colibrí. Pequeño, aparentemente frágil, pero increíblemente resistente, y siempre encuentra el camino de vuelta al nido». En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió de nuevo. Teresa entró acompañada de 2 policías federales uniformados. «Rafael Mendonza», anunció Teresa formalmente. «Soy Teresa Fernández, fiscal federal. Estos agentes tienen una orden de arresto contra usted por múltiples cargos, entre ellos falsificación de documentos, coacción, intento de interdicción fraudulenta y ahora intento de agresión con una sustancia controlada». Rafael permaneció inmóvil, con la jeringa aún en la mano y el rostro incrédulo. «Esto es absurdo. No tienes ni idea de con quién estás tratando». «Al contrario», respondió Teresa dando un paso al frente con calma. «Sabemos perfectamente con quién estamos tratando. Un hombre que se creía por encima de la ley, igual que su tatarabuelo. Mis abogados». «Sus abogados lo tendrán muy difícil», interrumpió Teresa. «Sobre todo teniendo en cuenta que estamos abriendo investigaciones sobre toda la historia del Grupo Mendonza, incluyendo adquisiciones fraudulentas de tierras en el siglo XIX. Los agentes avanzaron, uno esposando a Rafael mientras el otro sujetaba a los guardias de seguridad. La jeringa cayó al suelo con un golpe metálico y rodó. Rose observaba la escena con una extraña sensación de distanciamiento, como si viera una película sobre la vida de otra persona. El hombre que tanto la había aterrorizado, que había controlado casi todos los aspectos de su existencia, ahora le parecía insignificante y patético. «Esto no ha terminado», advirtió Rafael mientras se lo llevaban. «Tengo recursos, contactos. No sabes con quién te estás metiendo». «Al contrario», respondió Rose con calma. «Nunca sabías con quién estabas tratando». Cuando Rafael y sus hombres finalmente salieron de la posada,
Un silencio de alivio invadió al grupo. La tormenta exterior comenzaba a amainar, al igual que la tormenta emocional que había dominado sus vidas durante los últimos días. ¿Cómo lograste regresar a la policía tan rápido?, le preguntó Camila a Teresa. Encontré una patrulla en la carretera principal, explicó el fiscal. Afortunadamente, parte del refuerzo que había solicitado llegó antes de lo previsto. ¿Y los documentos?, preguntó Joaquín. Seguro. Ya envié un mensajero a Belo Horizonte con copias digitales. Los originales serán transportados mañana con escolta policial. Hugo se acercó a Rose, quien permanecía en silencio, mirando la lluvia por la ventana. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente. Sí, es raro. Pasé tanto tiempo temiéndole. Y ahora tocó el broche de colibrí. Ahora solo siento lástima por él. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Hugo. Con tu vida, quiero decir. Rose reflexionó un momento. Primero, ayudar con la investigación contra Rafael y el grupo Mendonça. Hay otras víctimas que merecen justicia. Luego, sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Luego quiero saber más sobre Esperanza, sobre su vida, su lucha. Siento que hay una conexión entre nosotras que trasciende el tiempo. Puedo ayudar con eso, ofreció Joaquín. Tengo acceso a archivos históricos que podrían contener más información sobre ella. Y puedo investigar la posibilidad de devolver las tierras a las comunidades quilombolas originales, añadió Camila. Si podemos demostrar que la fazenda Beijaflor fue apropiada ilegalmente, habrá una base legal para las reparaciones históricas. Teresa, que estaba organizando sus documentos, sonrió al grupo. Forman un gran equipo. Empezamos con una mujer que huía de un prometido abusivo y terminamos desenterrando un fraude histórico que podría reescribir la historia de la tenencia de tierras en Minas Gerais. Todo porque Hugo detuvo su auto en esa carretera lluviosa, observó Camila. Hugo negó con la cabeza. No, todo porque Rose tuvo el coraje de huir, de buscar su libertad, y porque Esperanza, hace más de un siglo, tuvo la visión de preservar la verdad para las generaciones futuras. Rose volvió a mirar por la ventana. La lluvia había parado por completo y un resplandor dorado en el horizonte anunciaba que pronto saldría el sol. Un nuevo día, un nuevo comienzo. ¿Saben qué es lo más extraordinario?, dijo volviéndose hacia el grupo. Cómo pequeñas decisiones pueden desencadenar grandes transformaciones. Compré este broche por impulso en una gasolinera. Parecía solo un objeto bonito, pero resultó ser una clave para el pasado, una conexión con una mujer que vivió y luchó hace más de un siglo. Quizás no fue casualidad, sugirió Joaquín. Algunos dicen que los objetos transmiten historias, energías, que pueden llamar a las personas adecuadas en momentos críticos, como un colibrí que encuentra el camino de regreso a su nido, añadió Hugo, sonriéndole a Rose. Ella le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. A la luz matutina que iluminaba la biblioteca, el broche de colibrí resplandecía con renovada intensidad, como si celebrara una batalla ganada, no solo la de Rose contra Rafael, sino la batalla de generaciones de mujeres por la libertad, la verdad y la justicia. En el cielo despejado tras la tormenta, un colibrí real revoloteó un instante ante la ventana. Sus alas iridiscentes reflejaban la luz del sol naciente. Luego, tan rápido como había aparecido, voló hacia las montañas, libre, intrépido e increíblemente resiliente, igual que la mujer que ahora lo veía partir. Cuantos más comentes y compartas, más historias conmovedoras podremos ofrecerte. Si quieres ver la segunda parte y la continuación de esta historia, hazte miembro haciendo clic en el enlace del comentario o la descripción. Recuerda, esta historia tiene un final. Para los miembros, solo hay una continuación especial.